Si hay una manera de romper todo lo que no deja crecer. Somos un grupo disidente y desde la voz buscamos ocupar espacios. Nuestra mente en llamas arde y va a prender. Paradas frente a la sociedad, con ganas de cambiar nuestra situación en primera persona. En primera Fuego persona. a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no. Existe el momento. Somos mujeres fuertes y orgullosas. Fuertes y orgullosas. Puedes mirar de reojo cuando los ves por ahí, tomándose de las manos, tratando de ser feliz. Muy buenas tardes, comenzamos Que nos llamen cuando quieran, este programa que se está emitiendo en este momento en vivo por www.heterogenia.com.ar. Qué linda cortina que has elegido, Sofía, para comenzar este día, en esta semana y en este mes que hemos finalizado el día de ayer, el mes totalmente dedicado al orgullo gay, ¿no? Sí, hola Elena, buenas tardes a todos. Sí, estuvimos un mes muy lindo, lleno de actividades, ¿no es cierto?, que ustedes van a estar desarrollando, y es un hermoso tema que nos dedicó la comunidad Pimpinela. El grupo Pimpinela, que es un dúo popular. Le contamos para otras personas que no lo conocen, pero ustedes saben que Pimpinela es uno de los artistas de exportación que más fama tienen en España, y seguramente nos están escuchando desde allí, y bueno, seguramente que están reconociendo estas letras. Puedes tratar de entenderlos, puedes decirme... Y bien, hemos dado comienzo a este programa, pero ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Ya de punta nomás, ¿qué viene? Vamos con una entrevista a Andrea Lacombe, ya vamos a estar llamándola y contactándonos con ella. Que es comunicadora graduada de la Facultad de Comunicación y entre otras profesiones más que ya vamos sí, a hablar. muy interesante. Vamos a abordar las masculinidades lésbicas, ¿no? Que es algo que está muy poco visibilizado. Es verdad, yo desconozco totalmente. A ver, porque, qué sé yo, siempre por las luchas de las personas trans, el colectivo no binario, pero bueno, hablamos de lesbianas también acá, y las masculinidades, que es algo muy interesante. Sí, Sofía, acá completa oyente también en el tema, porque también no lo conozco, así que estaba esperando tu entrevista para preguntarle. Sí, es como que también dentro de lo que es el colectivo y dentro de lo que es el feminismo también hay como una puja con respecto al carácter de lo lesbiano, ¿no? De la comunidad lésbica. ¿Y vos, sí, y nosotras mismas, que dentro del colectivo en general podemos ignorar ciertos demás grupos, está bueno tal cual tomar conciencia y capacitarse o conocer más de la situación. Para de eso los está demás. este espacio, claramente, por eso está. Para divulgar y aprender. Y vos que me decís que yo soy tan cis, me gustaría saber cuáles son las características para que me eleven en esa condición. No me pongas favor. esa presión encima, Elena, por favor. ¿Vos crees que no te me pones una presión encima cuando tratas así? Pero te queremos mucho. Coincidencia de cuerpo y mente, de género y sexo. Sofía, sácame de este charco y por favor, ¿qué nos vas a traer vos? Yo voy a estar presentando un bloque que vamos a tratar de tomarlo con mucho respeto nosotros. Es un tema delicado, porque habla de las adicciones y de una visión nueva, ¿no? Que rompe con el paradigma de prohibicionismo, o sea, es una palabra que venimos teniendo hasta ahora, que es una política de reducción de daños, una forma nueva de encarar, una manera de ayudar a las personas que transitan esta situación.
Qué bueno, Sofi, Sí, está qué muy bueno, bueno. qué bueno lo que trabajaste para hoy. ¿Y nosotras qué vamos a traer el día de hoy, Agustina? Ah, y bueno, y vamos a trabajar un blog, ¿ya ves? Ahora te querés amigar conmigo. Ahora se tienen que amigar. Y bueno, vamos a tener que amigarnos por una hora al menos. Vamos a hablar sobre, bueno, el orgullo LGBT, el Pride, el famoso Pride, ¿no? Y contar un poco que, bueno, hoy es una celebración, pero en ese momento no fue una celebración, así que vamos a contar un poquito la historia. Y cómo fue un hito realmente dentro de lo que es en el siglo XX, por esta circunstancia que aconteció en Nueva York, en este lugar que se llama Greenwich Village, en Manhattan, en la parte del puerto, cercano al puerto de Nueva York, como unos incidentes fueron los que forjaron después todo este camino, arduo camino, larguísimo camino para la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB. Un festejo de brillos que a su comienzo no tuvo tantos, digamos. Fue algo. Exactamente. Bien, quien está en los controles es Nacho Juárez. Me acompaña en el aire Agustina Otani, Sofía Franco y quien les habla, Elena Abaca. Estás escuchando Que nos llamen cuando quieran, Radio Heterogénea, es www.heterogénea.com.ar. Sí, también podés contactarte y seguirnos en redes, Facebook, Que nos llamen cuando quieran, y en Instagram, arroba que nos llamen cuando quieran. Y ahí nomás le pones el ok. Muy bien, vamos un poquito de cortina porque ya tenemos nuestra entrevista telefónica. Puede ser culpable por amar, porque eres capaz de decir que eso no es amor, que eres capaz de juzgar lo que sienten los dos, que eres capaz de decir que eso no es amor, eres capaz de jurar sin mentir que lo tuyo es mejor, eres capaz de jurar sin mentir que eso no es amor. Un espacio para pensar, un espacio para pensar, desarmar, desarmar, desarmar y volver a pensar disidencias. Un espacio para pensar, desarmar y volver a pensar disidencias. Porque si la sociedad no nos da el lugar, nosotros lo conquistamos. Y que nos llamen cuando quieran. Y que nos llamen cuando quieran. Y que nos llamen cuando quieran. Y volvemos al aire, estás escuchando Que nos llamen cuando quieran. Estamos en una entrevista telefónica. ¿Con quién? Con Andrea Lacombe. Es comunicadora, graduada en la Facultad de Comunicación y doctora en Antropología Social de la Universidad de Río de Janeiro. Es periodista, militante, feminista, entre otras cosas. También escribió el libro Para hombres ya estoy yo, una etnografía en la que aborda las masculinidades lésbicas. Y bueno, la tenemos al aire. Andrea, ¿cómo estás? Elena Abaca te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, te escucho un poco bajo. A ver, vamos a decirle a Nacho entonces, ahí estaría.
ahí un poco mejor. Perfecto, entonces. Bien, Andrea, así que has recorrido un largo camino en esto de la comunicación y en esto de también poder hacer una unión entre los géneros y las realidades, ¿no? Dentro de lo que es el colectivo LGTB. Sí, perdón, en realidad, si bien mi carrera de grado es la comunicación, bien. Yo me recibí hace muchísimos años, me alejé un poco, me acerqué me fui hacia la antropología, bien. Y después, en algún momento, encontré de nuevo un espacio de escritura, un espacio de habla en el periodismo, y volví a escribir periodísticamente después de haber tenido como un encorsetamiento más fuerte dentro de la academia, ¿no? Bien. En ámbitos que son bastante más libres, como el suplemento de las 12, del Página 12, o el suplemento Soy, donde pude volcar un poco más una escritura más abierta. Bien. Pero sí, voy y vengo un poco entre el periodismo y la antropología. Buenísimo. Hola, André, ¿cómo estás? Acá Agustina te habla. Hola, Gus. ¿Todo bien? Todo bien. Qué placer que estés acá y bueno, para hablarnos un poco también de las masculinidades lésbicas, ¿no? Con las chicas estuvimos conversando un poco antes que bueno, siendo parte del colectivo también hay mucho que desconocemos, ¿no? Pero desde nuestro propio desconocimiento o de nuestro propio enfoque en poner más enfoque en la militancia, ¿no? En las mujeres trans, en mi caso, ¿no? Entonces quería preguntarte, ya que bueno, vamos a hablar de masculinidades lésbicas, ¿no? Esto permite advertir que hay muchas formas de percibir a la masculinidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con masculinidades lésbicas? Bueno, justamente es paradójico, porque si pensamos muchas veces el modo en el que desde la heteronorma se piensa al lesbianismo, se piensa a la lesbiana, se llega a un lugar en el que es una mujer masculina que se viste con ropajes de varón, que tiene un comportamiento, lo que diríamos una isis corporal, es decir, un modo de mover su cuerpo, más cercano a ese comportamiento de las masculinidades heterosexuales, pero a la vez, dentro del propio colectivo lésbico, ¿no? Las masculinidades lésbicas han sido denigradas por justamente en el momento en el que el lesbianismo se cruza un poco con el feminismo, parecería que estas masculinidades pierden espacio, ¿no? Y pasan a ser también mal vistas por parte de las propias lesbianas, ¿no? Dentro de nuestro propio colectivo. Entonces, es como que para afuera nos ven como si fuéramos un chongo, digamos, y para adentro esa propia masculinidad parecería que tampoco va a tener espacio. Eso ha ido cambiando y en los últimos años, sobre todo con esta atomización subjetiva que ha habido cuando se rompió un poco más el binario, cuando se estalló el binario sexual, las masculinidades lésbicas han podido relajar nuevamente y encontrar un espacio dentro del propio colectivo lésbico. Pero eran mal vistas, ¿no? Eran esta cosa de por qué ser masculina, por qué acercarnos a aquello de lo que nos queremos correr, que es el hombre, si lo que nos gustan son las mujeres. Entonces hay toda una discusión ahí. Digamos que han estado mal vistas y ahora lentamente, felizmente, han empezado a ganar espacio de nuevo. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo en Río de Janeiro para la maestría, encontré de casualidad un bar en el centro, que es el lugar donde hice el trabajo de campo del cual surge el libro, que me llamó la atención porque son un tipo de bares que generalmente son bares de varones, ¿no? De varones cis, claro. Que se llaman botecos, ¿no? Serían como los bolichones nuestros, ¿no? Acá en Argentina, como si fuera como una pulpería. Y este estaba ocupado por mujeres lesbianas, re masculinas, y yo me di cuenta porque en la música que se escuchaba era de una cantante brasilera que se llama Cássia Eller, que es un ícono lésbico brasilero. Y dije, qué raro este lugar, y empecé a hacer trabajo de campo ahí. Y es muy interesante porque
¿qué pasa con esos cuerpos? Digo, son cuerpos de biomujeres que tienen determinadas características que podríamos considerar como más cercanas a lo que nombramos como lo masculino, pero a la vez buscan su objeto de deseo son mujeres más femeninas, ¿sí? Pero ese no sería el único modo. También hay otras mujeres lesbianas masculinas que nosotros le podemos decir camioneras, por ejemplo, que también les gustan otras mujeres masculinas. Entonces, bueno, digo, está todo este universo que fue apareciendo, ¿no? Y que fue ganando terreno dentro de mi investigación, y que ahora apareció también, afloró socialmente. Claro, sí, y mira vos qué interesante esto que decís, que dentro del mismo colectivo también existen diferencias, y comparto 100% que también con las feminidades trans también son muy excluyentes para quien no tiene cirugías o que no se adaptan al binarismo, y es todo como esta construcción binaria de hombre y mujer, ¿no? Que no se acepta algo que no corresponde dentro de esos estándares, y como en este caso estás contando sobre masculinidades lésbicas, bueno, hay un choque también entre la comunidad misma, ¿no? Y también, bueno, como para ondear un poquito para el lado de no sé, de esto de los estereotipos y esta cuestión binaria del patriarcado, ¿no? O sea, para vos, ¿sería una forma de desmontar el patriarcado hablar de masculinidades, ¿no? En su multiplicidad y en las diferentes tipos de masculinidades? Yo creo que sí, justamente. Si hay una socióloga colombiana que se llama María Mercedes Gómez, que ella se dedica a trabaja desde el derecho y trabaja un poco más sobre los crímenes, ¿no? Los crímenes, los que le llamaríamos los crímenes de odio, y que ella le llama los crímenes por prejuicio también. Y lo que dice es que tanto las masculinidades lésbicas como las feminidades o las masculinidades de las personas trans, lo que hacen es gritarle al patriarcado algo que el patriarcado quiere esconder, ¿sí? Y por eso la perpetración de esos crímenes sobre esos cuerpos son los más fuertes. ¿Por qué? Porque tanto las masculinidades lésbicas como las masculinidades trans son las que en un punto ofrecen más resistencia a los hombres, porque ¿qué parecería que les están diciendo? Yo estoy ocupando un lugar que vos ya no ocupas más, y estoy tomando aquel objeto de deseo al cual vos ya no podés asir, ¿sí? Entonces, son muy molestas las masculinidades lésbicas, y las masculinidades trans son muy molestas para la heteronorma y para el patriarcado. Son de las más molestas, porque son aquellas que no pasan por, ¿no? Que son de no difícil, digo, si pensamos, por ejemplo, en una mujer lesbiana más femenina, podría pasar por una mujer hetero, ¿sí? Ahora, una mujer lesbiana más masculina es incómoda, sí, para el patriarcado, y parecería ser también aquella que le ofrece competencia al varón. Fuerte. Y para colmo, el hombre es súper competitivo, entonces como el real choque es tremendo. Es muy interesante todo lo que desarrollas, André, y como última preguntita quería preguntarte si nada, desde tu mirada, si el concepto de abyección se vincula con esto de las masculinidades lésbicas. Sí, la abyección sería como el lado opuesto. Si pensamos en las construcciones sociales de la alteridad, ¿no? Del nosotros y el otro, la abyección es el lugar opuesto, el opuesto radical de la subjetividad central, ¿no? Aquellas subjetividades centrales están ocupadas por varones cis, blancos, de clase media o clases altas, profesionales, de países centrales. Eso sería como, si lo pensémoslo como, por ejemplo, un feudo, ¿no? Un castillo feudal. La masculinidad central, la subjetividad central sería aquello que está dentro de la frontera de ese feudo, lo que está dentro del castillo, ¿sí? Lo que vive adentro. A partir de
la muralla que rodea el castillo y la fosa del castillo, van apareciendo otras subjetividades que no son tan centrales y que se van desdibujando, ¿no? Que serían las mujeres, o sea, las mujeres blancas, después las mujeres mestizas, las mujeres negras, las mujeres no heterosexuales, ¿sí? Y aquella abyección completa, ¿sí? Podemos pensarla como los cuerpos trans, los cuerpos de mujeres masculinas, ¿sí? Y eso es lo abyecto, es aquello que no alcanza a ocupar una categoría de sujeto, ¿no? Y muchas veces la característica que tiene es que no tiene tampoco la posibilidad de ser un sujeto jurídico. Por eso es tan interesante que nuestro país tenga ese paquete de leyes en el cual algunos cuerpos han podido ser considerados sujetos también. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, con mucho más fuerza que la ley de matrimonio igualitario. Entonces, esos cuerpos se corren un poquito de esa abyección, se corren de esa frontera invisible, ¿no? Y empiezan a adquirir algunas características de subjetividad, que obviamente tenemos que pensar que los procesos sociales y históricos son justamente eso, procesuales, llevan un tiempo, no es de un día para otro, y porque haya una ley que socialmente la situación de esas personas va a cambiar, pero sí, por lo menos, hay un amparo legal que va permitiendo también ese correlato entre lo legal y lo social y lo cultural, y que vaya cambiando un poco la situación, ¿sí? Entonces es eso, la abyección sería como ese extremo opuesto a lo subjetivo, que María Lugones diría, ocupan la frontera, ¿sí? La frontera subjetiva, esos monstruos que somos a veces para la heteronorma, ¿sí? Entonces, lo bueno es que esas abyecciones se pueden ir moviendo, y se van moviendo también con los activismos, con las marchas, con la presencia en la calle, con programas como el que ustedes tienen, con la posibilidad de hablar y de que nuestra voz sea escuchada. Sí. André, la verdad es que está muy bueno todo lo que nos estás contando. Comparto todo lo que decís, absolutamente 100%. Entiendo que todo lo que se corre del binarismo y la heteronorma y del blanco europeo cis heterosexual va a ser siempre reprimido o odiado o no sé, excluido por no estar dentro de los estándares de la normalidad. Así que de todo corazón, de parte de todo el equipo, te agradecemos por habernos compartido un ratito de tu tiempo y haber, difundido un poco tu mirada sobre las masculinidades lésbicas y que nada, como vuelvo a repetirlo, para nosotras es algo nuevo. La verdad es que nunca me había puesto, me gustaría sentarme a tomar un café, a charlar sobre esto para introducirme más, también a cambiar mi discurso, ¿no? Porque mi discurso siempre, cuando hablo de diversidad, y acá hago una mea culpa, ¿no? Hablo en base sobre las mujeres trans, pero sin entender que somos una sociedad que tiene muchísima la diversidad y que las problemáticas son abarcativas para todo el resto. Así que gracias, André, por nutrirnos un poco. A ustedes por el espacio. Y sí, vayamos, lo interesante es siempre seguir quebrando aquellos lugares en los que nos cristalizamos, ¿no? Porque nos acomodamos fácilmente. Entonces, saber que siempre puede haber espacio para otros modos de vivenciar la sexualidad, vivenciar el cuerpo, vivenciar el género, y que esos modos están entrecruzados también por la clase, por el deseo, por la raza, ¿no? Entonces, ir complejizando cada vez más nuestras subjetividades nos ayuda 100%. También a entender y a poder ver, ¿no? Así, literalmente, ver a la otra persona. Sí, tal cual. Bueno, André, muchísimas gracias, muchas gracias por comunicarte. Y estuvimos en charla, le recordamos a la gente que estuvimos en charla con Andrea Lacombe, es comunicadora y antropóloga, militante feminista, y nos estuvo comentando acá un poco sobre masculinidades lésbicas.
Bien, y si querés volver a escuchar esta entrevista, podés hacerlo el próximo martes a partir de las 9 de la mañana, que es el horario en que www.heterogenia.com repite este programa que se llama Que nos llamen cuando quieran. Y para cerrar este bloque con el pleno agradecimiento